El siguiente trabajo es realizado por Jorge Rubalcaba, Mariana Gómez, Keila Leibano y Naomi Morato del Grupo 501 de Filosofía del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, turno matutino. El hombre siempre se ha escudriñado a sí mismo y a su entorno. Antes de que el hombre conociese la metodología de la ciencia y de la filosofía, y por tal, el pensamiento racional como forma de justificarse a sí y a su alrededor, el ser humano transitó por el camino del conocimiento, interpretando su realidad basándose en el mito, la magia y la religión. En el presente video se pretende analizar cada una de estas interpretaciones de la realidad. Comencemos por el mito. La Real Academia Española de la Lengua lo define como narración maravillosa situada fuera de tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Como ya se mencionó anteriormente, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de explicar su entorno. Es así como nace el mito. La mitología hace referencia a la explicación del origen de las cosas y del ser humano. El mito es considerado como la primera forma de hacer historia, esta mediante relatos sagrados de acontecimientos remotos e imprecisos. Se les menciona como sagrados porque son historias de seres mitológicos, es decir, de dioses. Los poetas griegos eran quienes escribían dichos mitos, puesto que solo los poetas podían ser intérpretes de los dioses. Como ya se mencionó, los mitos fueron considerados sagrados, por lo que estos fungieron como guía de comportamiento hasta el nacimiento de la especulación filosófica, en la que se da pauta para la transición entre un conocimiento prerracional, es decir, los mitos, a un conocimiento racional. Una de las primeras escuelas en dar paso a esto es la escuela filosófica milesia. Su fundador fue Tales de Mileto, quien es considerado el iniciador de la especulación científica y filosófica griega y occidental. Existen diferentes tipos de mitos, entre ellos se encuentran los mitos teogónicos, que nos dan una explicación del origen de los dioses, los mitos morales, estos nos brindan una explicación de la existencia del bien y del mal, los mitos fundacionales, los cuales nos relatan cómo se fundaron las ciudades, esto claro a través de la voluntad de los dioses, los mitos etiológicos, estos brindan una explicación del origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones, los mitos escatológicos, estos están vinculados a la astrología y son estos los mitos que nos anuncian el fin del mundo. Los mitos antropogónicos, estos relatan la aparición del ser humano, la forma en la que los dioses nos enseñan a vivir sobre la tierra. Este tipo de mitos están vinculados al último tipo de mitos, los mitos cosmogónicos. Estos intentan explicar la creación del mundo. En síntesis, cuando se habla del mito, se refiere al mismo tiempo a responder de modo fantástico a las interrogantes en torno a la realidad. Dichas interrogantes pueden ser diversas, desde fenómenos naturales como lo puede ser un sismo, hasta la vida misma. Ahora bien, continuando con las herramientas de las que el ser humano ha echado mano en su transición por el camino del conocimiento, encontramos la magia. La magia fue considerada por muchos años como el arte con el que se pretendía producir mediante actos o palabras y con la intervención de espíritus, genios o demonios, efectos o fenómenos extraordinarios que van en contra de las leyes naturales. Es importante mencionar que la magia guarda una estrecha relación con la ciencia. De hecho, la magia es considerada como la única ciencia presente en culturas tan importantes como la de Mesopotamia o la egipcia. Para estas culturas la magia se considera como la ciencia sagrada. James George Fraser, antropólogo escocés, menciona que la magia es un fenómeno de pensamiento prerreligioso. Esto lo menciona porque la magia se considera la ciencia de comunicarse con potencias o fuerzas supramundanas o supremas y dirigirlas. Sin embargo, también considera o cataloga a la magia como precientífico, esto debido a que la magia y la ciencia tienen el mismo concepto fundamental. Este es, los fenómenos están determinados por leyes inmutables, proporcionando la posibilidad de previsión y el cálculo del desarrollo de dicho fenómeno. Existe en el arte de la magia dos principios elementales. 1. Los acontecimientos que se producen en el universo siguen unas leyes inmutables, que pueden ser conocidas. 2. El conocimiento de las leyes proporciona la posibilidad de previsión del desarrollo de un fenómeno. A pesar de ser los mismos principios que los de la ciencia, existen marcadas diferencias entre ellas. Así pues, encontramos las siguientes.
Los científicos se niegan a reconocer la existencia de una realidad inmaterial, en tanto que la magia se guía de ella. El problema del lenguaje. Puesto que el estudio es diferente, la terminología entre una y otra cambian, aun siendo que hablen de un mismo fenómeno. El uso que se le da al conocimiento obtenido. La magia fue y es utilizada aún en la actualidad como fuente de sanidad, tanto física como espiritual. Los tipos de magia los podemos distinguir por la forma en la que se emplean. Entre ellas encontramos la magia negra, la magia elemental, la magia blanca, la magia del tiempo. Se considera que la ciencia nace de la separación de la religión y la magia. El último de los conceptos que corresponden a la temática del presente video es la religión. La religión se encuentra en la concepción idealista, esto debido a que el conocimiento religioso está aislado a todo tipo de ciencia o lógica. Entre las muchas definiciones filosóficas de la religión, rescato, cito: vinculación del hombre a Dios, unión de varios individuos para el cumplimiento de ritos religiosos. Ser religioso es estar religado a Dios. Entre los filósofos que utilizaron la teología como herramienta del conocimiento, encontramos dos hombres, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. La filosofía comparte con la religión aquellas preguntas existenciales que tiene todo el ser humano, las grandes cuestiones sobre la existencia, el ser, la idea de Dios o la cuestión sobre el bien y el mal, preocupan y ocupan a ambas. Sin embargo, el conocimiento religioso se basa en la creencia mítica de que todo lo que nos rodea o sucede es obra de un ser divino. Este tipo de conocimiento es utilizado principalmente por algunas culturas para encontrar la paz interior. El conocimiento religioso está basado en gran parte por la visión moral de uno o múltiples seres supremos. Estos personajes son adorados con oraciones, tributos, sacrificios, etc. Y deben ser además la guía de comportamiento para los terrenos. A lo largo de la historia de la humanidad, los tipos de religión se han diversificado. Podemos encontrar entre esa pluralidad lo siguiente: monoteísta, afirma la existencia de un solo Dios; politeísta, creencia en múltiples dioses; dualista, supone el principio de dos divinidades contrarias; no teísta, desdeña la existencia de Dios. Para terminar, mencionaremos algunas de las semejanzas entre el mito, la magia y la religión. Entre ellas encontramos: buscan el conocimiento, pretenden explicar la realidad. Entre sus inquietudes de conocimiento encontramos el origen del ser humano y de la vida, buscan la verdad. Mientras que en sus diferencias encontramos: el mito se enfoca en la fantasía. Es un hecho que con el paso del tiempo se va a transformar y poco a poco se pueden agregar a él elementos misteriosos. La religión se basa en la fe y en el afán de comprender el mundo a través de Dios, es decir, tiene la necesidad de creer para comprender. Esta adopta una actitud moral ante un Dios omnipotente que tiene fuerza y poder sobre los elementos del mundo y el ser humano, mientras que la magia echa mano de los fenómenos naturales. En base a lo anterior, se concluye lo siguiente: la magia, el mito y la religión existen, y todas ellas son disciplinas eficaces para su fin. A su vez, son formas de pensamiento de las personas en la cual, por medio de conocimientos y creencias misteriosas que se llevan a la praxis, el hombre busca dar respuesta a las dudas sobre su ser, su origen y el sentido de su vida. No obstante, estas prácticas y creencias son poco fiables para la ciencia. Gracias por su atención.